Dios les bendiga, hermanos. El día de hoy vamos a iniciar con un estudio que tiene como objetivo creer en Cristo para obedecer a Dios en los roles que Él diseñó para el hombre y para la mujer. Para iniciar quiero compartirles una definición. Estamos hablando de roles de hombres y mujeres. Una definición de lo que significa la palabra rol. De acuerdo al diccionario, rol es el papel que desempeña una persona o grupo en cualquier actividad, función que alguien o algo cumple, papel, función que alguien o algo desempeña. Esto es lo que significa la palabra rol. Y cuando hablamos de los roles del hombre y la mujer, las ideas o las filosofías que actualmente regulan en el mundo los roles para hombres y mujeres son muy diferentes a los roles que ha establecido Dios y que podemos encontrar en la Biblia. Y cuando alguien que no es hijo de Dios escucha el diseño de Dios, para estas personas que no han creído en Jesús son locura. Las cosas de Dios, como dice el versículo que escribió Pablo en 1 de Corintios 1:17, me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Por eso es necesario que creer en Cristo es fundamental para que el Espíritu Santo habite en la persona, y es el Espíritu Santo el que le muestra la palabra, el que le da el entendimiento de la palabra. Sin el Espíritu Santo, como dice este versículo, el mensaje de la cruz, el Evangelio, es locura para los que se pierden, y en sí todo lo que nos muestra y nos enseña la palabra es locura para aquellas personas que se pierden. Pero para los que creen es muy diferente. Dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, para los creyentes, este mensaje es poder de Dios. Y precisamente vamos a hablar de los roles y bíblicamente lo que Dios ha dejado en la escritura. Y este tema Dios lo puso en mi corazón porque el pasado 1 de octubre entró o tomó el cargo de presidenta de México la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es un evento muy importante que ha destacado el hecho que una mujer sea la presidenta y no un hombre. Entonces, pues a mí en lo particular me genera conflicto ver la imagen de la mujer presidenta y su esposo a un lado, ¿verdad? Siendo que Dios ha establecido roles y como que esa imagen, esa escena, no, me cuesta, hermanos, siendo sinceros, me cuesta un poquito entenderla, ¿verdad? Porque como vamos a ver a continuación, el hombre es cabeza de la familia, es cabeza de su esposa, y la esposa es la ayuda del hombre. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Hay en otros países hay también esta situación, como mujeres están ocupando puestos que antes no era así, eran ocupados por hombres. En el mundo actualmente hay 26 presidentas o jefas de Estado, además de la presidenta Sheinbaum. También está una candidata en Estados Unidos que va a participar en las próximas elecciones. De resultar ganadora, Estados Unidos tendría a la primera mujer presidenta. En las leyes en México se han modificado para incluir un concepto que se llama paridad de género. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue modificada en el artículo 41, y este concepto de paridad de género significa o refiere a un principio de igualdad entre hombres y mujeres. Un principio de igualdad entre hombres y mujeres. Y escuchar este principio suena muy bien porque hombres y mujeres somos iguales, tenemos derechos, el hombre no es más que la mujer no es más que el hombre, y por lo tanto suena muy bien, pero en la práctica es muy diferente. Podemos ver cómo el hombre ha sido desplazado en actividades, funciones que
le correspondían, y puede haber muchas causas, ¿verdad? El mismo hombre es responsable de ejercer el rol, pero sin embargo el mundo actual está combatiendo eso, está quitándole al hombre el lugar, el rol, las funciones que él corresponde, y en su lugar, pues claro, está ocupando las mujeres. Y vamos a ver bíblicamente cómo es o cómo debe ser el diseño que Dios creó cuando estableció en la tierra al hombre y a la mujer. Y la Biblia nos muestra para tener principios en cuanto a este tema de la equidad de género. La equidad de género vemos cómo ha impactado grandemente, por ejemplo, en otro poder, en el poder legislativo. Hay más mujeres que hombres en el Senado, hay 65 mujeres y 63 hombres senadores. En la otra cámara, en la de diputados, hay 251 hombres contra 251 mujeres y hombres 249. Podemos ver que esto anteriormente pues era impensable, el hombre ocupaba estas posiciones. Sí había habido anteriormente, anteriormente mujeres en estos cargos, pero no a tal grado que ocupen un puesto o una cantidad ya de mayoría. El otro poder, el poder judicial, ahí hay 11 ministros, le cabezan 11 ministros, de los cuales 6 son hombres, 5 mujeres. Y en este poder, igual que en el poder ejecutivo, en este poder lo preside la corte, es una mujer. La corte tiene una mujer presidenta. Y en los estados, aquí en México, ya son gobernados 2 estados por 12 mujeres y 20 siguen gobernados por hombres. En muchos estados la mujer que está gobernando es primera vez que gobierna en el estado, y este número va aumentando y seguramente aumentará con el paso del tiempo. Entonces, pues, ¿qué debemos de pensar? ¿Qué principios debemos como hijos de Dios tener en nuestras convicciones en cuanto a estos temas? Y vamos en este estudio a responder. Aquí tengo 2 planteamientos, puede haber más, pero pongo solo 2. Vamos a responder si Dios diseñó igual o diferentes roles para el hombre y la mujer. Otro planteamiento que vamos a resolver: ¿qué dice la Biblia en cuanto a si los hombres o las mujeres deben o pueden gobernar? Son preguntas interesantes que vamos a encontrar respuesta en la Biblia. Antes de continuar, vamos a orar a Dios para que nos bendiga en este estudio. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu creación fue perfecta y tú nos creaste a nosotros los hombres y a las mujeres con un rol. Pedimos que en este tiempo tu Espíritu Santo nos muestre el rol y lo importante que es creer en Jesús, para que nosotros podamos actuar conforme a los roles que tú has diseñado. Bendice este tiempo, en el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno, vamos a continuar y vamos a iniciar desde el principio, ¿verdad? Así debe de ser. Génesis 2, 15, 17 nos muestra a quién Dios designó para que cuidara el huerto del Edén, y además le dio un mandato. Dice la Escritura: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Versículo 15, vemos que Dios, después de haber creado al hombre, recordemos que lo creó de la tierra y sopló hálito de vida y el hombre pasó a ser un ser viviente. Dios tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén. ¿Con qué propósito? Para que lo cultivara y lo cuidara. El hombre iba a trabajar ahí para cultivarlo. El trabajo glorifica a Dios. Y además, ¿qué tenía que hacer? Tenía que cuidarlo. Dios designó esa responsabilidad a Adán de ser el protector, el que cuidaría de la creación. Sigamos leyendo, versículo 18. Luego Dios, el Señor, dijo:
no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda idónea. El Señor vio que no era bueno, el Señor todopoderoso, omnisciente, vio que no era bueno que el hombre estuviera solo en este trabajo que él había encomendado de estar en el huerto, cuidarlo, cultivarlo, y vio que no era bueno que estuviera solo. Entonces dijo, voy a hacer una ayuda idónea para el hombre. La palabra ayuda es importante también entender su definición. Busqué en el diccionario y ayuda, voy a mencionar solo algunas, es cooperación, auxilio, socorro, colaboración. Y ayudante es auxiliar, cooperador, colaborador, coagente, entre otras. Pero todas coinciden en que el ayudante coopera, como dice aquí, auxilia, es un colaborador del que tiene la responsabilidad. Entonces, Dios, de acuerdo a su voluntad, Él vio que el hombre no era bueno que estuviera solo y le iba a dar a alguien que fuera su ayuda adecuada o su ayuda idónea. ¿Y dónde encontró Dios la ayuda idónea para el hombre? Dice Génesis 20 al 23. Así el hombre fue poniéndole nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida. Vemos que en la creación Dios no encontró esa ayuda idónea que el hombre necesitaba. Imagínense lo triste, vamos a suponer que Adán estaba esperando, ¿verdad?, esa ayuda idónea que Dios había tenido a bien darle, pero al no encontrarla en la creación, imagínense, seguramente Adán se puso triste. Y Dios, pues todopoderoso, de forma milagrosa, para darles ayuda idónea, durmió a Adán en un sueño profundo y hizo una cirugía para sacar de su costado una costilla, y Dios le cerró esa herida que fue hecha. Seguimos leyendo versículo 22. De la costilla que le había sacado, que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Vemos cómo Dios, de esta costilla, de este hueso, Dios creó a la mujer y se la presentó al hombre. ¿Y cuál fue la exclamación? Bueno, exclama: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sabía Adán que estaba muy contento, ¿verdad? Esta expresión muestra su alegría, porque pues no había nada en la creación que pudiera ser esa ayuda idónea, y Dios crea a la mujer de su costilla, y sabe que Adán reconoce que van a ser uno, son dos personas, pero como iba a ser su mujer, él sabía que al final de cuentas iban a ser un solo ser. Por lo tanto dice: esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Recordemos cuando Dios instituye al matrimonio, dice que el hombre deja a su padre, a su madre, se une a su mujer y los dos forman un solo ser, ¿verdad? Entonces Adán sabía que esa mujer que Dios le estaba presentando, esa sí era hueso de sus huesos, carne de su carne. ¿Por qué? Porque iban ellos dos unidos, iban a formar un solo ser. Ahora, ya vimos el rol del hombre que Dios estableció: cultivar y cuidar el jardín del Edén, y la mujer sería la ayuda idónea. Ese es el rol de la mujer, sería la ayuda idónea para el hombre. Y esto, a la luz de la Biblia, ¿está bien? ¿Está mal? Bueno, claro que está bien, ¿verdad? Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice: y Dios creó al ser humano, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Para Dios somos importantes, tanto los hombres y las mujeres, somos valiosos, nos ama por igual,
Y en el versículo 28 vemos la bendición para ambos. Los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La bendición que Dios da no es exclusiva para el hombre o para la mujer. Los bendijo a ambos y con un trabajo que hacer, con un propósito que glorificaría a Dios. Y este era ser fructíferos y multiplicarse, llenar la tierra y someter la creación. Vemos el gran amor y poder. Y dice el versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el sexto día. Dios vio que era muy bueno lo que Él creó. El rol, haber creado al hombre, a la mujer, haberles asignado un rol, que ya los mencionamos, y que el hombre obedeciera y ejerciera esos roles. Dios consideró que todo era muy bueno, no solamente bueno, era muy bueno. Y así fue como concluyó la creación. Leímos en Génesis 1:27 que Dios los creó a su imagen, los creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Vemos aquí cuán valiosos somos ambos, mujeres y hombres. No hay diferencia. Dios nos ama, y también vemos que la bendición fue para los dos, de acuerdo a este versículo. Ahora, todo lo que creó Dios, perfecto. Todo lo que creó Dios, vimos en el versículo de Génesis 1:31, Dios vio y dijo que consideró que era muy bueno. Sin embargo, existe el enemigo, el adversario, Satanás, que él desde el principio está actuando. Nos dice Juan 10:10, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. El ladrón, Satanás, solo viene a eso, viene a dañar. Y vamos a ver cómo influyó, cómo participó en la creación al principio para dañar la creación. Tristemente, él engañó, vamos a ver a continuación, y ese engaño tuvo consecuencias muy graves. Dice Génesis 3, del 1 al 3, vamos a ver cómo en el principio actuó la serpiente, que se refiere a Satanás. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. De aquí vemos tristemente que la mujer se sale del rol que le correspondía. Ella, en lugar de ser esa ayuda idónea y acudir a su esposo, a Adán, y decirle que el enemigo, el adversario, estaba ahí tratando de engañar para dañar, para destruir la creación perfecta de Dios, la mujer hizo lo que no le correspondía. Empezó a entablar una conversación con la serpiente, con Satanás, y dice el versículo 3 que en esta conversación dice, pero en cuanto al fruto del árbol que está en el medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen, de lo contrario morirán. Ella conocía el mandato, aquí lo está manifestando. Ella conocía el mandato y sabía muy bien que de ese árbol no deberían comer. Y la mujer está atacando en este deseo, y vamos a ver cómo sucumbieron a este ataque tanto Adán como Eva. Dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí vemos cómo la serpiente sigue dialogando y le dice una mentira. Le dice, no le creas a Dios, ¿verdad? Él no quiere que comas porque ese árbol, ese fruto, si tú lo comes, se te abrirán los ojos, llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Y no es verdad que si lo prueban, si lo toman y lo prueban, van a morir. Vemos la mentira de Satanás que le dijo a Eva.
Y Eva sucumbió tristemente. Dice, la mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y tenía buen aspecto, y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego le dijo a su esposo, y también él comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. Aquí vemos que la mujer pues vio que era tentador. Ese es el pecado. Tiene buen aspecto, parece deseable. Y aquí Eva veía que era deseable para adquirir sabiduría y podrían ser como Dios. Así que Eva ya no resistió más el ataque, la tentación de Satanás. ¿Y qué hizo? Sucumbió. Ella tomó el fruto y lo comió. Y no solo eso, sino que también le dio a su esposo, quien también lo comió. Yo me preguntaba cuando estaba estudiando este versículo si Adán hubiera podido no comer del fruto, que Eva solamente lo hubiera comido. Y llegué a la conclusión que no era posible porque Adán y Eva, aunque son dos personas distintas con dos roles distintos, de acuerdo al diseño perfecto de Dios, ambos, hombre y mujer, se unen en un solo ser y forman uno solo. Por lo tanto, lo que hace uno o el otro afecta en el matrimonio. Así, en el tiempo actual, yo soy casado. Si yo hago algo que ofende a Dios, va a afectarme a mí y también a mi esposa. O viceversa, lo que ella haga también me afecta. Entonces, pues Adán no hizo su trabajo, no estuvo ahí para cuidar a su esposa, para protegerla, para cuidar el jardín del Edén. Y Eva tomó, lo comió y por lo tanto Adán también lo comió. Y es interesante cómo en el versículo 3:9, vamos a leerlo, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es interesante ver cómo Dios llama a cuentas a Adán. Nuestro razonamiento humano podría decir que no, que Eva fue la que tomó la iniciativa, tomó el fruto, lo comió y luego le dio a Adán. Pudiéramos pensar que tal vez Adán tuviera cierto grado de inocencia en este hecho, pero no, ¿verdad? Dios llama a cuentas a Adán y no a la mujer, a Eva. ¿Por qué? Porque en el rol que Dios le dio era responsabilidad de Adán cuidar y ser el protector tanto de su esposa como a la creación, y vemos que él fue omiso porque no estaba ahí para hacer su trabajo de protector. Y si lo comían, había una advertencia. Dios les advirtió lo importante que es obedecerle, creerle y obedecerle. Dice Génesis 2:17, lo vamos a leer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Adán y Eva lo comieron y murieron inmediatamente. Ahora, físicamente no murieron. Entonces, ¿cómo está eso? Si no murieron inmediatamente después de pecar, pero siguen vivos. Bueno, aquí la muerte que les advirtió el Dios si les obedecían, este tipo de muerte significa separación. Ellos tendrían que estar separados de Dios a causa del pecado. No podían estar como pecadores en la presencia de un Dios santo. Dice Génesis 3, 23 y 24. Entonces el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra del cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino el camino que lleva al árbol de la vida. Vemos cómo Dios juzgó este pecado y expulsó al ser humano. Recordemos que ellos pecaron, desobedecieron a Dios y tendrían que morir. Y esto es lo que significa muerte, separación. Por eso fueron expulsados. Ahora estaban separados de Dios, perdieron esa relación perfecta, constante, permanente que tenían con Dios a causa del pecado, y ahora están siendo expulsados. Dice el versículo 24, luego de expulsarlos, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para que
para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. También el ser humano es incapaz de restablecer esta relación perfecta que tenía con Dios y que ahora está dañada por causa del pecado. Es imposible que pueda restaurarlo porque fueron expulsados, y además Dios aquí habla que puso a los querubines, seres espirituales que guardan, que cuidan, custodian la santidad de Dios, y se puso querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Adán y Eva, aunque quisieran volver a Dios, no podían. Ya por sus medios era imposible que ellos pudieran hacer alguna obra que pudieran volver a tener esa relación personal con Dios. La habían perdido por su desobediencia, y ahora ellos están ahí expulsados, solos, separados de Dios, tristes por las consecuencias del pecado. Ahora, esta condición de estar separados de Dios, como estuvieron Adán y Eva al ser expulsados, no es exclusiva de ellos, es una condición de toda la humanidad. Dice Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos somos pecadores, porque desde Adán traemos esa naturaleza, una naturaleza pecaminosa que nos hace pecar. Por lo tanto, todos, usted que me ve, todos hemos pecado, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Situación en la cual inmediatamente se encontraban Adán y Eva, separados de Dios. Aquí dice privados es separados de Dios a causa del pecado. Es una situación muy triste y que afecta a toda la humanidad. Ahora, Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un solo hombre muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán constituidos justos. La desobediencia de uno, ¿quién es ese? Adán, ¿verdad? ¿Y cuál fue la consecuencia? ¿Cómo afectó a las futuras generaciones? Dice que por la desobediencia de uno muchos fueron constituidos pecadores. Y dice en el más abajito, dice también por la desobediencia por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Justos significa sin pecado, sin mancha, como si nunca hubiéramos pecado. ¿Y esto gracias a qué? A la obediencia de uno solo, se refiere a Jesucristo. Gracias a su obra en la cruz, a la obediencia que Él tuvo hacia el Padre, muchos serán constituidos justos. Ahora, no dice todos, ¿verdad? Dice muchos serán constituidos justos. ¿Por qué no dice todos? Bueno, para ser constituidos justos, de acuerdo a la obra que hizo Jesús, dice Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Somos constituidos justos si creemos en Jesús, porque el que cree en Él no es condenado, es declarado justo. Pero el que no cree ya está condenado. No necesitamos pecar, tenemos esa herencia de Adán que nos domina todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, todo aquel que no cree en Cristo ya está condenado. No tiene que hacer algo más, ya sus pecados. Examina tu vida, cuántos pecados no hemos cometido, no has cometido, y por lo tanto el que no cree pues ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. ¿Quién es Él? Jesucristo. En la Biblia podemos encontrar nombres de hombres y mujeres valiosos que Dios utilizó grandemente. Encontramos por ejemplo a Moisés, que el trabajo que Dios le ordenó hacer es acorde a su rol, ¿verdad? Él tenía que pues guiar a la tierra prometida al pueblo de Israel. Él también ejercía ahí dominio en las demás actividades que pues era necesario que las ejerciera un hombre. En este caso fue elegido Moisés. Saúl, el primer rey, cuando Dios les concede un rey, porque Israel
el pueblo de Dios pedía un rey, querían ser gobernados, Dios les daba un rey, hombre, y tristemente sabemos cómo falló. Luego David, un hombre muy diferente a Saúl, y vemos también que Dios designó apóstoles a 12 hombres. Pero no solamente Dios designa mujeres, Dios también utiliza de forma hermosa a otras mujeres, de acuerdo a lo que ellas pueden ser, de acuerdo a su rol. Por ejemplo, Débora, en el libro de Jueces vemos cómo Débora guió y logró libertad para el pueblo de Israel. En ese tiempo, acordémonos que todo el pueblo hacía lo malo y Dios abandonaba a Israel por un tiempo y ellos oraban, clamaban a Dios y Dios enviaba a una persona, a un caudillo, para que liberaran al pueblo de Israel de quien estaban sometidos. Hay importantes el trabajo de estas mujeres, cómo Dios las utilizó grandemente, no solamente a los hombres, pero sí podemos distinguir aquí que ya en posiciones de liderazgo, de comandar un pueblo, de guiar un pueblo, esta función fue delegada a un hombre. Ahora pensemos, regresando al tiempo actual, pensemos en cuanto a nuestras autoridades. Como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Dice 1 Timoteo 2, 1, 2. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las naciones, las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Aquí vemos que Dios recomienda que se hagan plegarias, oraciones, súplicas, acciones de gracias y en especial dice que se haga por los gobernantes y todas las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos paz y vivir en tranquilidad. Dios nos ordena que oremos por ellos, primeramente por su salvación y también por el trabajo que ellos realizan como gobernantes de un pueblo. Dios dispone las autoridades, dice Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Vemos que nuestra presidenta pues ganó las elecciones, ganó primero la candidatura, después las elecciones, tiene una historia larga en la política y podemos pensar que ella llegó por méritos o un grupo, un partido la llevó, pero no es así. Dios es el que dispone quiénes serán las autoridades, dependen de Dios independientemente de el voto o el sistema electoral o democrático que tengan. Por último, debemos estar conscientes que todos daremos cuenta a Dios, principalmente los gobernantes, y dice, he jurado por mí mismo con integridad, he pronunciado una palabra irrevocable, ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. Vemos aquí que todo mundo, incluyendo gobernantes, van a dar cuentas a Dios de lo que ellos hicieron en el cargo. Espero, hermanos, que este tiempo el Espíritu Santo te haya mostrado lo que necesitas en tu vida. Esforcémonos como hombres a ejercer el rol que Dios ha diseñado para nosotros. Asimismo, mujeres, apliquen la palabra y en su vida ejerzan el rol que glorifica a Dios, que Dios les ha dado. Y vamos a terminar orando, vamos a orar por los hombres y mujeres de nuestra iglesia y vamos a orar también por nuestras autoridades. Con esto vamos a finalizar. Oremos. Padre eterno, te damos gracias porque en medio de tanta oscuridad tenemos luz, en medio de las tinieblas. Queremos orar por los hombres y mujeres de nuestra iglesia, Señor, que sean de bendición y sean de testimonio a otros en cuanto a que ellos en cuanto a que estos matrimonios ejercen su rol conforme a tú lo has dispuesto, pedimos que les bendigas para que
todo esto, por medio de todo esto se ha glorificado tu nombre para quienes no te conozcan. Y oramos también por las autoridades que tú has dispuesto, Señor. Pedimos por cada una de estas autoridades que puedan ejercer el trabajo de la mejor manera, lo más honesto posible, Señor, para que ellos puedan ser esa autoridad que necesitamos. Gracias, Dios, alabamos tu nombre, gracias por este tiempo que hemos podido compartir, gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, amén.